Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a dialogar con mucha gente, no lo creen ustedes, pero es que el Museo Nacional está cumpliendo 200 años, porque fue inaugurado en el año 1823, o sea, recién pasada la batalla de Boyacá, ya nos íbamos a conformar en una república independiente, pero allá sí estaban pensando en esa época que había que guardar ciertos elementos, el florero de Llorente, el acta de la independencia, que había que guardar algunos cuadros, retratos, objetos para la memoria de un museo. Y en ese momento se les ocurrió que en cualquier parte podía caber la iniciación de un museo. Pero después de mucho tiempo se dieron cuenta que iban recaudando objetos, pinturas, esculturas, otras obras de arte, y que ya no cabían en la parte donde funcionaba, y estaba disponible la cárcel que fue de Cundinamarca, que es donde funciona hoy el Museo Nacional, el panóptico le decían en esa época, porque panóptico son las garitas desde donde el centinela tiene una visión panorámica total de un ángulo, y hay cuatro, los cuatro ángulos se unen y determinan si hay una fuga de presos, si hay personas que están merodeando por ahí, como dicen, hay moros en la costa, pues entonces hay que comunicarse y pedir que se retiren del área que está restringida después de las horas de la noche. Entonces el Museo Nacional tiene una gran historia, ya uno entra, bueno, los adultos mayores tenemos una ventaja, no nos cobra. Aquí tengo varias contraseñas de los eventos a los que he tenido oportunidad de asistir, porque ha sido mi hobby, ¿no? Como mi tendencia, enterarme qué ha pasado en el museo. Hace como unos 3 meses estuve y me cambiaron todo de lugar. Donde encontraba un golpeador de Rómulo Rosso, ya no estaba. Dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está ese? Que era una belleza, eso no tiene por qué guardarse. Me dijo, no, no está guardado. Lo que pasa es que ahora la distribución de los objetos no es de carácter cronológico, o sea, por las fechas en que se adquirió o se construyó, se pintó, se talló la obra, sino que ahora es una cuestión temática. Entonces todos los temas están en un lado, las pinturas en otro piso, y los objetos en general están aquí en el segundo nivel, en la parte del fondo. Entonces, si tiene alguna duda, pregunte. Entonces le dije, bueno, ¿dónde encuentro el golpeador de Rómulo Rosso? Me dijo, está en el tercer nivel. Vaya y al frente, llega y al frente justamente está Le dije, y pues aquí había un retrato de Luis Carlos Galán. Dijo, ese pasó del primero al segundo nivel. ¿Y qué hay en el primer nivel? Pues lo étnico, para demostrar que somos pluriétnicos y tenemos muchas cosas, de fotos, películas, de los ritos, mitos, leyendas de los indígenas nuestros de todo el territorio nacional. Entonces es una maravilla ir a ese museo y encontrarse con todo eso. Sobre todo que, como dice uno, no va la primera vez y encuentra lo mismo. No, hay una sala que se llama para exposiciones temporales, y por eso trajimos algunos. Bogotá, Museo Nacional, mayo-agosto de 2000, allá fuimos a ver a Picasso, y como curiosidad me guardé la contraseña. Ahí está pegadita la contraseña, no porque la gente no me cree que yo estuve no, sino una curiosidad, y porque sirve como recordatorio de esos datos históricos recientes. 23 años hace que estuvimos en esa exposición con unos compañeros
de una asociación de pensionados de la Caja Agraria y yo era miembro de la junta directiva, entonces se me ocurría decir, en lugar de estar aquí tomando tinto y hablando siempre de deporte, ¿por qué no vamos al Museo Nacional? ¿Por qué no vamos al Jardín Botánico? ¿Por qué no vamos al Archivo General de la Nación? ¿Por qué no visitamos la Casa de Poesía Silva? Y siempre hacíamos esos recorridos y les quedó gustando. Pero aquí tenemos a la derecha un documento que dice Cartas y documentos inéditos del Libertador y otros próceres de la independencia. Ese libro después se lo dio doña Teresa Borda a María Elvira Samper, hija de Len, que Len era Luis Eduardo Nieto Caballero. Entonces, esos libros tienen mucho valor para mí. A otras personas dirán, pero es un libro viejo ahí, que eso, ¿qué carajos va a valer? Pues sí vale porque para mí mis programas de historia, hablando de Simón Bolívar, a propósito, el alcalde al fin ordenó y se hizo una recuperación, un mantenimiento del busto de Simón Bolívar que queda sobre la avenida Pradilla después de las oficinas de tránsito que no dejan entrar con prelación a los adultos mayores, siendo una obligación legal. Pero ahí, bueno, lo recuperaron y vamos a hacer el 6 de agosto, el 7 de agosto, que se cumplen años de la batalla de Boyacá, que se realizó el 7 de agosto de 1819. Después de haber ganado el pantano de Vargas con mi coronel Rendón, con esa famosa frase poética de salve usted la patria, que le dijo Bolívar a Rendón, y 14 lanceros ganaron esa batalla, y después la de Boyacá con una estrategia que vale la pena conocerla. Pero además de Picasso, después hubo unas exposiciones de, por ejemplo, obras maestras de la pintura europea, de la cual guardo la contraseña. Entonces también fue un acto muy interesante, porque primero era una colección de los artistas más reconocidos de la historia del arte europeo. Y segundo, venían acompañadas de unas conferencias que se hacían tanto en el Museo Nacional como en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en la Casa de la Moneda, que está de cumpleaños también, con motivo de los 100 años del Banco de la República. Y así hay muchas otras exposiciones. Mire, aquí dice adultos 0 pesos. Esta es otra de las contraseñas del Museo Nacional. Y aquí tengo otra que no dice el evento porque es un registro universal que la imprimen cada vez que va uno. Si dudan de que uno es mayor de 65, le piden la cédula, pero le imprimen la boletica y entra uno gratuitamente. Bueno, esa de Picasso, y después estuvimos para recordar 45 años. También esta vale la pena por aquello de que es miércoles 10 de diciembre del año 2003. Esto fue en la Universidad Nacional Auditorio León de Greiff, con motivo de los 45 años del Colegio Refus, donde estudiaron mis hijos. Pero tiene la curiosidad de que hace justamente 20 años fuimos a ese evento. Entonces son curiosidades que yo guardo, y cuando voy a hablarles a ustedes allá en sus pantallas del televisor, pues tengo un motivo para acordarme de esas cosas maravillosas, y no solamente las contraseñas, sino que también hay personas como Amparo Restrepo que tienen estas bellezas de libros, porque también hubo una exposición de 4 siglos de pintura europea en la colección Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Entonces, pues no les voy a mostrar todo el libro, pero son libros muy bien elaborados, con un papel satinado que es pesadito, pero fíjense que también el tipo de letra
pues la fuente tipográfica utilizada es legible, los espacios entre líneas y entre párrafo y párrafo, las ilustraciones que son una transcripción legítima, muy cuidadosa de los colores, en fin, y la impresión de esas obras de arte. Entonces, yo por eso siempre que me prestan Amparo Restrepo ese y este de la colección Rao también es otro libro que vale la pena. Ahí está la colección Rao, pero este es Renoir, un retrato de Auguste Renoir, busto de mujer en rosa, que aparece aquí al interior, que es también la portada. Esas cosas son una maravilla tenerlas y disfrutarlas. Entonces me la prestan con unas recomendaciones. No me lo vaya a demorar, me lo traigo hoy mismo después del programa. Lo espero aquí, es una joya, son libros que tienen una edición de 200 ejemplares. O sea, 250 millones de personas tenemos o tienen ese libro, porque como yo tengo que confesarlo, estos libros no son míos. Estos son de Amparo Restrepo, una maestra de Bellas Artes, que es pintora y también da talleres sobre historia del arte. Y eso tiene que ver también con el libro, que ese sí es mío, lo compré, no sé, segunda, tercera, quinta mano, y que tiene que ver con las cartas y documentos inéditos del Libertador. Y asimismo hubo otra serie de exposiciones ahí en el Museo Nacional que tienen que registrarse, porque si estuvo Alejandro Obregón ahí en sus principios, que a veces los colombianos como que no le creemos a los jóvenes. Entonces decimos, no, está muy joven, déjelo que coja experiencia, que madure. No, hay un artista nuevo, pero bueno, hay que exponerlo. Y hay que comprarle una obra para mantenerla en la pinacoteca municipal. Pero aquí se olvidaron de eso. Si el maestro Páramo no hubiera regalado unas par de obras, la Casa de la Cultura no tendría nada que mostrar en sus paredes. Pero si el artista es bueno, pues deberían comprarle la obra, tener una pinacoteca. Y si algún día de este centenario se les ocurre inaugurar el Centro Administrativo Municipal, que lleva 7 años en construcción y pagando arriendo por cuenta de los ciudadanos de Chía que pagan impuestos, y ahí no para. Los 100.000 millones que se han invertido fueron prestados por un banco. Hay que pagar esos intereses, y no los paga el alcalde ni el de Hacienda, los paga la gente que paga impuestos, y con eso tienen que pagar 100.000 millones, su cuota de capital y los intereses de esa plata que es harta. Y no se puede usar. Entonces ojalá hicieran unas exposiciones previas y seleccionaran de Hernando Carrizosa, del maestro Garnica, de Amparo Restrepo, de Sofía Lozano, una obra de cada uno, y tener una pinacoteca que sea orgullo. Hace poco me encontré con una Páramo y había estado en una exposición de una sala nueva del Banco de Colombia por la calle 28 con carrera 13. Y ella dijo, esos cuadros no los conocía de mi abuelo. Pues allá están unos cuadros de pequeño formato, pero bien colocados y orgullosos de tener obras del maestro Páramo. Entonces todo eso tiene que ver con el Museo Nacional, que ha sido ejemplo de esas cosas. Tener a Fernando Botero en las paredes del Museo Nacional, que antes, ojalá suceda así con todas las cárceles del país, y que en lugar de cárceles para delincuentes sean un museo, una galería permanente, que la expongan cada vez mejor, que la curen mejor y que le dejen entrar libremente a las personas para que disfruten de esa historia que tenemos, 213 años de historia, pues no pueden volverse.
Una exposición que también me llamó mucho la atención, una negociación larga de 2 años por lo menos, entre los dos ministros de la Cultura de Colombia y el Perú, para que trajeran integralmente la tumba del señor de Zipán. Y eso gracias a este antropólogo peruano que dice que la primera pieza que fue encontrada hace 30 años en la tumba del señor de Zipán. Entonces, representación de la jerarquía de sociedad es un documento que vale la pena tener para que la gente entienda y comprenda qué fue lo que fuimos a ver quienes estuvimos en esa presentación del señor de Zipán. Y imagínense si duró 2 años la negociación con los seguros, la forma de transportarlo, de devolverlo, las fechas, las horas, todo eso tiene que ver con ese encuentro arqueológico que se llama el señor de Zipán. Y hay otras cositas, por ejemplo, ofrendas funerarias y arte erótico en el Perú antiguo, piezas originales del Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera del Perú, y eran cosas, arte erótico, por ejemplo aquí un falo que se muestra como una parte de una obra de arte, pues como ellos no escribían, entonces les tocaba a través de las cerámicas mostrar todo el erotismo, todas las cosas que hacían a través de la cerámica, que eran como una especie de periódico de la época, porque a través de la cerámica comunicaban qué hacían, cómo lo hacían. Voy a atreverme a decirlo, pero una pregunta que le hizo uno de los visitantes a esa ofrenda funeraria y arte erótico, decía, bueno, pero ¿cómo les ocurre que en esa cerámica hay una situación como de sexo oral? Decía, no, eso no es ni vulgar ni grosero, es simplemente una demostración de que para la época, estamos hablando de miles de años atrás, se usaba ese tipo de relación sexual como una manera de hacer control natal. Ella estaba en un periodo fértil y decía, no quiero tener relaciones sexuales porque ya tenemos 5 hijos, 6 hijos, no quiero tener más, y no había contraceptivos en esa época, entonces había que hacer otra cosa con tal de satisfacer al marido. Pero todas esas cosas se muestran y entonces se deducen qué tipo de medicina practicaban, había trepanación cerebral, bueno, una cantidad de cosas, y eso se ve en una exposición como esta de arte erótico, como el señor de Zipán, la colección Rau, Picasso, y todas las cosas. Hay obras de Botero, de Obregón, de Beatriz González. Ahora encuentra uno el liquiliqui que usó Gabriel García Márquez cuando recibió el premio Nobel en Estocolmo en el año de 1982. Todo eso es la memoria, la antigua, la de mediana edad y la reciente, se tienen ahí. Alguien se puso bravo porque dijeron que el poncho que utilizaba don Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, digo, eso es parte de la historia de Colombia. Aquí lo dice claramente el actual director, diciendo que se han mantenido en sus 200 años de historia como el hecho de que es una institución educativa, de investigación, formativa, en el sentido que genera unas narrativas que en teoría tienen una vocación convocante y vinculante. Hay que convocar a la gente, a veces la gente le da pereza ir a un museo, pero aquí se nos ocurrió con César Ramírez llevar 60 niños del resguardo indígena hace como 25 años. Esos niños deben tener 30, 32 años, pero los llevamos la primera vez al Museo Nacional y eso para ellos fue una gran experiencia. Yo creo que a la mayoría les quedó gustando y han vuelto. Por eso es convocante y vinculante. Esto se refleja en los objetos que componen la colección construida a lo largo de 2 siglos, que incluyen piezas arqueológicas, etnográficas, de arte e históricas.
organizadas para reflejar la definición de nación que el museo sigue construyendo. De acuerdo con López, este está inspirado profundamente en la Constitución de 1991, que ofrece una matriz narrativa muy poderosa que nos lanza a pensar el pasado como una posibilidad y a partir de este pasado pensar múltiples futuros llenos de esperanza sin olvidar la guerra. Por eso hablaba de ese poncho de Manuel Marulanda. Uno no puede desconocer que hace 60 años, desde el 9 de abril del 48, estamos en una violencia, en una guerra civil, que no se justifica ya, que tenemos que dialogar y tenemos que llegar a una paz, si no total, por lo menos para la mayoría. Aprovechando eso, se estaban robando el petróleo traído de Venezuela, combinándolo con el petróleo nuestro y exportándolo para unos particulares que no pagan impuestos ni distribuyen la riqueza. Eso no puede seguir sucediendo. Aprovechando que Catatumbo es una zona vedada para las Fuerzas Armadas y para la comunidad. Increíble. Entonces, esta noche, como para celebrar el cumpleaños del Museo Nacional, muchos museos en el país van a estar abiertos hasta las 12 de la noche. Hay que ir a los museos, al Museo de Arte Moderno, al Museo Nacional, al Museo de los Vestidos Folclóricos y aprovechar esas oportunidades para conocer las nuevas colecciones y para saber algo más de nuestro pasado reciente y antiguo, desde que esa batalla de Boyacá, en 7 de agosto de 1819, nos permitió liberarnos. Es un decir, ¿no? Pero pues sí, ganamos la libertad y dijo Santander, las armas nos dieron la independencia, pero las leyes sí nos darán la libertad. Vamos a ver si es cierto, vamos a dar un espacio para publicidad y ya regresamos con la segunda parte de Diálogos de Cultura. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a hablar de fechas emblemáticas. Este programa sale miércoles
2 de agosto y para el 9, 8 días después ya han pasado 2 fechas que me parece que son muy importantes. Primero porque el 6 de agosto se fundó en el año de 1538 a Santa Fe de Bogotá y siempre hemos estado pegados Chía con Bogotá. Hasta nos amenazan con que seamos la localidad 21 y perder la autonomía, la independencia administrativa. Ya no elegiríamos alcalde, sino que la alcaldesa mayor, en este caso, Claudia López, que está gobernando, nombraría al alcalde de la localidad 21 en Chía. Y nos puede pasar si nos conurbamos con ese proyecto grande de Lagos de Torca. Pero hay que celebrarle el cumpleaños a Bogotá, acordarnos de Gonzalo Jiménez de Quesada, que tiene un vínculo con Chía muy simpático. En ese año de 1538 estaba don Gonzalo Jiménez de Quesada en Chía, pero como era Semana Santa y católico, don Gonzalo entonces dijo, no podemos trabajar ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo de resurrección, se quedaron descansando aquí. Y mucha gente cree que se hizo algún acto de fundación de Chía, pero no hay un documento, y los españoles en ese sentido eran muy rigurosos, no se fundaba pueblo sin permiso del rey. Entonces, si, como en el caso de Villa de Leyva, había un amigo que se iba de paseo por allá y descubrió que se podían tener viñedos en Villa de Leyva. Entonces se le escribió al virrey y el virrey le mandó una carta al rey de España que autorizara la planeación de un municipio con la cuadrícula y las casas de tipo colonial español para que se tuviera donde reunirse la gente a hacer mercado y que cultivaran uvas para hacer buenos vinos, porque la tierra, según él, eran aptas para ese tipo de cosas. Aunque cuando tenían más aguas, la laguna de Iguaque, donde nació la leyenda de Bachué y Subunzúa, que poblaron el mundo muisca, todo eso tiene que ver con el protocolo que se hacía para fundar un municipio. Después, cuando ya pasó algún tiempo, 200, 300 años, eso fue en 1538, imagínense, en 1800 ya había mucha colonización por parte de los paisas, de los antioqueños que venían al Viejo Caldas buscando tierras para sembrar café y la encontraron en lo que es hoy Quindío, Risaralda y Caldas, y el norte del valle, Cartago, y por ahí los pueblos circunvecinos. Eso mucho tiene que ver con Chía también, por aquello de que Gonzalo Jiménez estuvo aquí primero y después del 6 de agosto prácticamente se adelantó a otros 2 colonizadores que venían en busca de la misma cosa, un sitio plano que tuviera 2 cosas fundamentales, agua y tierras para cultivar. Entonces, pues nada mejor que la sabana de Bogotá y en la parte alta para que se inundara menos, porque esto inicialmente era una gran laguna. Por eso tenemos muy buenas tierras con una capa vegetal muy profunda, porque siempre se quedaban lo que arrastraba la lluvia en su camino hacia la sabana, a desembocar en los ríos Tonjuelito y después en el río Bogotá. Pero eso también es parte de la historia nuestra. También tenemos que hablar como del Museo Nacional como el sitio donde también se reunía la gente a tener memoria. Y uno va allí a Villa de Leyva y encuentra placas de Antonio Ricaurte, de José María Vargas Vila, que vivió allá, de Luis Alberto Acuña, un santanderiano que también pintó y escribió sobre mitos y leyendas muiscas. Y a propósito, en el lobby del Hotel Tequendama aparece un gran mural donde aparecen, que no me parece a mí, pero aparecen Bachué y Subunzúa, pero aparecen Bochica, Huitaca, Fura, Tena, una cantidad de los personajes de la mitología muisca. Pero
digo Guachoa y Subunzúa porque si ellos fueron quienes por orden de Chiminigagua debían poblar el mundo muisca, pues no debía haber a más habitantes, ¿no? Y aparecen rodeados de mucha gente. Si no, hay que pintar la parte como pintar los católicos a Adán y Eva, y después saliendo expulsados del paraíso por comerse la manzana, pero aparecen ellos dos. Caín y Abel llegaron después. Entonces no poder, observando bien el mural ese, me parece que merece una análisis más interesante acerca de los verdaderos motivos que tuvieron para hacer ese tipo de mural. Pero bueno, el 6 de agosto, antes de la fundación de Bogotá, también se pensaba en otra ciudad cercana. Y un año después, el 6 de agosto, pero de 1539, se fundó a Tunja. Y Tunja tiene una historia bien interesante, capital de Boyacá, un departamento con más de 116 municipios que le gana a Cundinamarca, y entonces también son tierras de gente chévere, de gente muy sana. Allá es donde menos violencia creo que ha habido, exceptuando Puerto Boyacá, que queda muy cerca de Caldas y de Antioquia, pero de resto uno no oye que haya cosas como graves, como masacres muy seguidos. Hay en Muso y Coscuez por aquello de los Esmeraldas y se enfrentan por malos negocios. Uno dijo que le pagaba tanto el quilate y el otro no le pagó, y hay guerra entre esmeralderos, pero no de otras cosas, ¿no? Entonces Boyacá, por eso ya llaman el altar de la patria, batalla de Boyacá, 7 de agosto, fundada un 6 de agosto, una catedral hermosa, y con gente como los Vargas Rubiano, gente culta, gente que ha ocupado buenos cargos, ministerios, en fin, hasta presidente de la República con Enrique Olaya Herrera tuvimos, y a Gustavo Rojas Pinilla, que también fue nacido en Tunja. O sea, hay mucha historia que contar y el tiempo se agota, pero también han pasado en el mundo cosas graves. Un 6 de agosto de 1945 le soltaron una bomba atómica a Hiroshima en el Japón, y 2 días después, el 8, a Nagasaki. Y eso permitió acabar con la Segunda Guerra Mundial. Y Oppenheimer, que es el ingeniero, autor de la fórmula, acompañado por Albert Einstein, en que energía es igual a masa por la velocidad del sonido al cuadrado, y entonces eso es coger un átomo que antes A, en griego es sin y tomé corte parte, dice sin partes, o sea que no se podía subdividir. Y estos carajos dijeron, sí, se puede, eso tiene un núcleo, tiene unas partes que se pueden estallar, y se inventaron la bomba atómica, con unas consecuencias gravísimas. Primero, Estados Unidos invadió a Japón, el emperador allá, pero obedeciendo las órdenes de MacArthur, habían tomado Pearl Harbor, y Pearl Harbor fue el motivo para que los Estados Unidos se metieran en la guerra y después hicieran semejante barbarie, porque tenían que buscar un motivo para entrar en la guerra, porque estaba neutral hasta ese momento antes de Pearl Harbor. Eso toca recordarlo, porque no podemos perder la memoria. ¿Qué tal que Ucrania y Rusia ahorita, a uno de los dos, y ahora que se está hablando de las relaciones China con Corea del Norte, nos soltaran otra bomba atómica? Sería la acabose. Esta vez sí deberíamos decirle adiós, porque con el calentamiento global ya tenemos incendios en Grecia, incendios en España, en Portugal, en California, en los Estados Unidos. Se están dando cuenta los gobernantes que el tal calentamiento global sí existe. Entonces hay que recordar esas fechas a Oppenheimer,
Hay película, libro al respecto, hay que ir a mirarla. Y era, el hombre justificaba, decía que era mejor haber puesto la bomba porque se suspendieron las agresiones con cañones de regular alcance, pero una bomba atómica con esa expansión y las consecuencias que tiene eran bárbaras. Entonces algunos lo acusan y otros lo defienden. Dice, si no hubiera sido por la bomba de Hiroshima y Nagasaki, seguramente estaríamos dándonos plomo y matándonos poquito a poco. Entonces hay que acabar la guerra demostrando que hay un poder superior que nos puede afectar a todos. ¡A todos! Entonces hay que tener cuidado con eso. Y les anticipo que como el próximo programa sale después del 7 de agosto, ya el alcalde autorizó hacerle un mantenimiento al Simón Bolívar. Entonces la idea es salir allá con unos sables de una señora que tuvo un hijo militar y nos los presta para tomar fotos y hacer una especie de simulacro con la bandera de Colombia para que recordemos esa guerra que no era tan espantosa. Bueno, dijeron que 10.000 el pacificador Morillo, pero que los trancaron allí en Charalá y otros pueblos cercanos en Santander y evitaron que llegaran a tiempo porque hubieran acabado con Bolívar y sus pocos soldados y los 14 lanceros de Rendón no hubieran sido suficientes para 10.000 soldados. Y además el general José Prudencio Padilla López había ganado la batalla de Maracaibo y también eso retardó la llegada de los soldados a tierra firme y a la zona de Boyacá donde Bolívar había llegado después de atravesar el páramo de Pisba. Pero también hay que recordar a las mujeres, a la Policarpa Salabarrieta, esa buena mujer interesante, en la medida en que ofrendó su vida, a todos lo fusilaban por la espalda, ella dijo, no, yo quiero ver a mi asesino, a mi agresor, a quien me va a causar la muerte, y les soltó unas frases que son terriblemente significativas. Y entonces eso es muy importante, ¿no? Manuela Beltrán, Antonia Santos, y últimamente ya están apareciendo otras heroínas que participaron disfrazadas de hombres, porque no les estaba permitido prestar el servicio militar, y mujeres menores de 18 que se peluquearon, se quitaron su cabellera, cambiaron sus faldas largas por pantalones hechizos, con tal de que las dejaran participar en las batallas, y unas participaron en el pantano de Vargas y después en la famosa batalla de Boyacá, en el puente famoso, que no es el puente el que vemos hoy, el original, el otro era de madera y tenía menos especificaciones en la construcción, la resistencia, pero que hay que recordarlo con un puente que estaba vigente hoy, así como queremos nosotros en Chile el puente de Boyacá. Ahí voy a terminar, en el puente del Común. Venía al puente de Boyacá y Bolívar el 9 de agosto pasó por Chía, en el puente del Común, inaugurado un 31 de diciembre de 1792, pasa por el puente y una estafeta venía de Santa Fe y le dijo, el virrey se está volando por Faca vía Honda para subir por el río Magdalena, para bajar mejor hacia Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla o Cartagena y volarse para España. Dijo que déjelo que se vaya, que las cosas quedarán aquí. Y después eso lo volvió un fortín de guerra, una cosa que se distribuía, las famosas encomiendas que manejaban los encomenderos, que tenían que ser españoles, hijos de españoles y nacidos en España. Pero todo eso se distribuyó entre quienes participaron: Santander, Bolívar, Miranda en Venezuela y otros en Quito, en Perú, en San Martín en Argentina y O'Higgins en Chile. Pero bueno, les voy a dejar así con la idea de que vamos a izar la bandera el 7 de agosto. Muy poca gente usa la bandera de Colombia, pero hay que crear cierto ambiente
nacionalista. Cantemos el himno nacional, hicemos la bandera, visitemos esos sitios, la fuente del Parque Ospina, el busto de Simón Bolívar frente a la Villa Olímpica, visitemos el obelisco frente a Laura Vicuña, el colegio, ahí están los pasos de Simón Bolívar. Ojalá pudiéramos entrar a la casona de Fusca y visitemos el puente del Común. Esas cosas tienen un recuerdo. Acuérdense de la imprenta patriótica que existe en el Instituto Caro y Cuervo. Esas cosas hay que recordarlas. Desde aquí voy a echarle el cuento a nuestros jefes de Canal 8 para que nos permitan sacar la cámara y hacer un recuento histórico de esos sitios para que quede como un archivo y de pronto nos ubican en el Museo Nacional que está celebrando sus 200 años. Vamos a dejar por ahí, nos vemos el 9 de agosto en Diálogos de Cultura por el Canal 8.